se agita, se me va el catamarán. Doncs tot seguit és el moment de la entrevista, es el momento de hablar con uno de los invitados que más ilusión nos hace. Es un personaje que nosotros lo admiramos mucho y lo queremos. Él es Antonio Montero, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su carrera profesional como paparazzi y uno de los primeros eventos que cubrió como periodista fue la boda entre Andrés del Reino Unido y Sarah Ferguson en 1986. Trabajó en la agencia Corpa y en el 91 crea junto a su esposa la agencia Teleobjetivo. Posteriormente también creó la agencia Código Press. Ha estado en muchísimos programas de televisión como Sabor a Ti, junto a Ana Rosa Quintana. Estuvo muchos años en DEC con muchos colaboradores y Jaime Cantizano al frente en Antena 3 y más adelante lo tenemos a veces en el Sálvame Deluxe, también en el programa de Ana Rosa, entre otros. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues bien, muy aquí bien, estamos. Muchas gracias por invitarme y aclarar simplemente que creo que hay un error ahí en cuanto a la agencia Código Press. Ningún problema. Una agencia creada por Diego Arrabal, otro de los grandes paparazzis de esta, bueno, otro de los grandes, sí. No es que yo sea Cierto. grande, pero vaya, que no te quites méritos. Un compañero y Código no es mío, pero o sea, yo tengo otra agencia que se llama Lovery Producciones, pero el objetivo es la agencia de la que estamos hablando. Exacto, pues queda aclarado, Antonio, muchas gracias. Antonio, ¿cómo empezaste tú dentro del mundo del paparazzi, el mundo de la fotografía a nivel pues más de papel couché? Couché, exactamente. Pues mira, yo empiezo, la verdad, de una forma muy casual porque yo estudiando la carrera no me había planteado en mi vida a dedicarme a este mundo, ¿no? De la prensa del corazón, y de hecho no conocía a ningún personaje ni había leído revistas de estas en mi vida hasta ese momento, ¿no? Pero fue un profesor de la facultad de Tecnología de la Información, Fernando Layana, el que ofreció en clase la posibilidad de que nos acercáramos a una agencia que había creado una exalumna que se llamaba Lucía Eva y que había fundado la agencia Corpa, y la verdad que cuando hice ese ofrecimiento en clase, pues los únicos que fuimos a atender, digamos, esa invitación, fuimos mi mujer y yo a saber de qué se trataba, ¿no? La agencia esa de prensa que nos ofrecían, y cuando llegamos allí pues nos hablaron de que era una agencia especializada o empezando en ese momento en la prensa del corazón. Uh-huh. Como teníamos ganas de trabajar y bueno, no teníamos nada que perder, pues fuimos allí, nos explicaron qué teníamos que hacer más o menos, de una forma bastante somera, o sea que tampoco nos dieron muchas instrucciones, pero bueno, sí sabíamos que había que buscar fotos de personajes famosos y así empezamos, ¿no? En ese momento yo tenía una pequeña moto y con la moto empezamos por Madrid a buscar gente. Las primeras reportajes fueron muy banales, muy poco importantes, pero bueno, nos fuimos adaptando un poquito a ese sistema, y hasta que un día hicimos un reportaje de Bertín Osborne en el que ya sí ganamos un cierto dinero. Le hicimos un reportaje en una cacería en Jerez, y bueno, en esa época la prensa esta funcionaba como un tiro, y tanto, y se ganaba un dinero que era difícil ganarlo en otros sectores, ¿no?, de la prensa, con lo cual pues empezamos a hacer algunos reportajes, a sobrevivir. Estábamos todavía haciendo cuarto de carrera y desde entonces ya no hemos parado, o sea, ya hemos vivido toda la evolución de este mercado que bueno, que ahora atraviesa por momentos mucho más difíciles que entonces, ¿no? La verdad que esos primeros años fueron muy buenos, desarrollamos un instinto especial para hacer cosas que estaban bien, que se valoraban, que se apreciaban, y os puedo decir que ahora mismo pues estamos en precios muy por debajo de venta de lo de hace 25 o 28 años. O sea, quiero decir que un reportaje similar del año 88, del año 90, hoy en día se pagaría mucho menos. O sea, quiero decir que ha evolucionado bastante a peor, seguramente motivado por la crisis de la publicidad, por la internet, por los selfies, por las redes sociales y todo eso, pues ha complicado bastante este mercado.
Oye, hola, buenas noches. Soy Asunción Vitoria, que he trabajado muchos años en televisión. Y el nombre de tu mujer es una curiosidad que tengo, que me ha hecho gracia. Martín Blázquez es un señor, su padre, muy conocido en televisión española. Martín Blázquez. No. Porque yo conozco un director como, no sé, como Enrique de las Casas, ¿vale? Por decirte el nombre, ¿no? De la época aquella, y era Martín Blázquez. Y claro, he pensado, era su padre. Yo también me acuerdo. No es el caso, no. Bueno, pues nada, era una cosa... En su familia es la primera periodista que hay. Qué curioso, ¿no? Yo no tanto porque os diré así como curiosidad que mi abuela materna ya escribía en un periódico Luna y Sol, que se llamaba, en los años, puede ser los años 50, los años incluso 40, escribía las primeras crónicas de sociedad que se hacían para esa publicación. ¡Qué chulo! Y en esa época consistía simplemente en cubrir las bodas, claro, más populares, eventos sociales. Eso. Sí que, por ejemplo, existen crónicas de mi abuela, pero vamos, yo eso no lo sabía cuando me hice, ¿sabes? Lo supe posteriormente. Oye, a mí me ha hecho mucha curiosidad también lo de la Lulu y yo, crónica de una princesa que se convirtió en prostituta de lujo. Cuenta algo de esto, que es muy chulo. Hace mucha gracia. Pues la verdad que eso fue, bueno, pues una persona que vino a esta chica que se llamaba Lulu, era de ascendencia marroquí, y ella había estado implicada en el caso Ibercorp, un tal Camacho, que era un corrupto en su día, que llegó a pasar por la cárcel, y esta chica había tenido relaciones con él, ella era prostituta efectivamente, y vino al programa ¿Dónde está el corazón?, de Antena 3, donde yo estaba, y entonces se le hizo una entrevista, pero esa entrevista se le quedó muy corta porque tenía se hizo mucho al final del programa con muy poco tiempo, y entonces su representante y ella, tomando una copa después del programa, porque siempre hacíamos, todos los colaboradores de ese programa nos reuníamos todos los viernes, pues yo que sé, a tomar algo para... Esto era antes, ahora ya no lo hacen, ¿eh? Ahora ya no sale nadie, ni van juntos, se escapa todo el mundo, cada uno por su lado. Es otra en aquella cosa. Época que estaba allí Patiño... Qué bonito, madre mía. ¿Cómo ha cambiado? Gustavo y Sema López. Pues la verdad que siempre hacíamos esto, ¿no? Y el caso es que aquel representante, pues, cuando ella cuenta la historia, dice, qué pena, porque yo os podría haber contado que yo mi vida es la pera y tal. Y entonces surgió la cosa de decir, pues yo te escribo un libro si quieres si me lo cuentas. Y eso se quedó así, pero el mismo lunes ya me estaba llamando el representante diciéndome que había hablado con Martínez Roca, de Planeta, y que le interesaba. Y que me estaban esperando para empezar a escribir el libro. Y la verdad que casi me pilló un poco desprevenido porque yo no había escrito un libro hasta entonces. Ahora sí estoy escribiendo uno de mi vida que estoy ya terminando. Hombre, será muy interesante porque conoces a mucha gente. Tienes muchas anécdotas, tantas vivencias. Es muy entretenido, pero bueno, aquella cosa me pusieron a esta chica, ese mismo día me dijeron, bueno, pues mañana, como ella vivía en Marbella, la vamos a poner en un sitio cerca de tu casa, para que tú hables con ella y tal. Y el caso es que la pusieron aquí un mes en un hotel muy cerca y yo me iba allí y me pasaba, pues yo que sé, 6 o 7 horas con ella grabando una conversación larga, ¿no?, durante todo ese tiempo, que luego fue transcrita y editada, claro, para poder sacar ese libro, que era un libro entretenido, básicamente, pero era más entretenida, yo que sé, las 2 primeras partes del libro, porque en la última ya me exigían así un poco que pusiera nombres de gente, de clientes de ella y tal, y ahí ya no me sentía yo tan cómodo, ¿no? Y entonces yo creo que el libro terminaba un poco, sí que se notaba un poco esa pues desidia mía por abundar en ese tipo de cosas que ya no me interesaban tanto. Pero su vida, es curioso, tal y como ya la había contado y con un poquito de redacción y tal, pues sí que me parece que fue una cosa entretenida y un libro que se leía fácil pero claro, si has de poner nombres ya es como una denuncia al final que no te interesa nada, como un listín de teléfonos, claro, que vas dando. Claro, empezar a poner nombres de conocidos que habían pasado por la vida de esta señora, pues era un poco violento, ¿no? Para mí. Claro. Antonio, ¿cómo ves ahora el cambio que está sufriendo y que ha sufrido el mundo del corazón? Antes hablabas de DEC, por ejemplo, un programa más blanco.
a nivel de contenido, a nivel de, sobre todo, del tratamiento, ¿no?, de la información. Era, pues sí que se abundaba, se indagaba sobre los temas, pero no era tan punzante como quizás sí, ahora. Pues la verdad que el DEC, durante muchos años, el DEC duró 8 años. De unido, ¿eh? Y los primeros hasta los 6 años, yo creo que sí seguía esa línea de la que tú hablas y estaba entretenido. Conocimos, de hecho, la vida de... Y tenía mucha audiencia, pero mucha audiencia. Claro, tenía muchísima audiencia. Yo creo que fue un programa pues con muchísima fuerza, bueno, ahí llegábamos a hacer audiencias del 35%, con 6.700.000 personas viéndolo. Y habíais traído invitados de primera categoría. O sea, claro, trajimos ahí un montón de gente que además aportaban un testimonio bastante enriquecedor a veces. Y aparte respetados, eran respetadas la gente, me encantaba por eso. Sí, yo creo que y todos lo pasamos bien, claro. Como decís vosotros, hicimos ahí una camaradería entre los periodistas muy buena, nos hicimos muy amigos. Claro. Y la verdad que fue un momento bueno. Ya la última época del DEC, sí, yo creo que ya empezó a verse esta tendencia que hoy en día ya se ha consolidado absolutamente con sin duda, con Sálvame, programas así, donde ya el nivel de no sé cómo calificarlo, cada uno que le ponga al calificativo. Bueno, un poco de amarillismo, quizá. Sí, exacto, o sea, yo creo que a veces es un poco falta de compasión, o sea, ya de exprimir los temas hasta un poco el dolor, ¿no? El dolor personal, hasta hacer daño un poco a la gente, pues lo estamos viendo cada día, para que llore. Como que sí, es a buscar ahí ya unas vueltas que yo creo que todos a lo mejor las tenemos, o sea, que quiero decir que la vida de cada uno será dura y será difícil. Pues ahora lo estamos viendo con Kiko Matamoros, pues esta polémica que tiene montada con su hijo. Lo están apretando mucho, Lo están apretando mucho. Claro. Y eso es lo que, en ese aspecto es donde yo... Claro, el periodista de verdad esto no le gusta. Yo quería preguntarte una cosa, a ver qué te parece. Yo cuando empezó hablé con ellas, me gustaba mucho la primera parte, pues porque era muy natural. La televisión me gusta que no se piense, que se haga, se diga sobre una base y después estaba bien. Pero la segunda parte de ahora no tiene nada que ver con la primera. Todo el mundo me dice que soy yo. Y yo veo que es de otra manera. Veo a Rocío, por ejemplo, el otro día apretándola a la Campos que hablara sobre su madre y la lágrima fácil. Y lo veo tan diferente, el hablé con ellas de antes al de ahora. Es brutal. Claro, para pero mí eso es un poco lo que estamos hablando. Exacto. Hoy en día todo lo que interesa en la televisión es un negocio, la televisión es un business. Solo busca, digamos, la rentabilidad y todo lo que sea rentable parece que ya vale. O sea, lo único que justifica algo es que rente, que la gente lo vea y supongo que eso genere publicidad y tal. Y entonces el listón está tan alto, o sea, hemos llegado a unos niveles de virulencia en la forma de tratar las cosas, que ahora mismo parece que si todo lo que hagas un poco en otra línea, pues ya no interesa. O sea, aquí lo que interesa es buscar hasta el último... Sí. No sé, sí. Oye, por ejemplo, el último rincón por escarbar, ¿no? Y eso, la verdad, es que a veces hasta te duele a ti, ¿no? Decir, ¿por qué están indagando tanto ya en el pobre mal que, por ejemplo, Kiko Matamoros está viviendo, ¿no? Que ya tiene bastante y el pobre es que se le ve en la cara, que está decaído, está... Hombre, es que... Bueno, que pero te hagan en eso... este caso también, claro... Cobra un poco más si le aprietan, porque ya sabemos que cuando más te aprietan, más cobras. Sí, pero ¿hasta dónde quieres llegar, muera, ¿no? Un poco pues hasta que se muera, lo maten. Sí, porque sobre todo porque yo creo que a veces con insinuar las cosas o con plantearlas de una forma menos violenta, ya todo el mundo lo está entendiendo. Claro. No falta, mira, ¿sabes? Ir ahí a mí, por ejemplo, Buenafuente... lleva unos cuantos días con el escatologismo, increíble, que él no hace entrevistas mordaces, pero ahora le ha dado por esto de los niños pequeños, del pipí, caca, no sé qué, y todo el día porque le habrán apretado para que hable de algo y él no sabe por dónde salir porque no quiere ofender a la gente, yo creo. Claro, y entonces está haciendo esto escatológico y dices, qué tonto eres, niño. Claro, lo que pasa es que quién es el responsable, quien maneja el medio o es responsable de la audiencia, que lo ve, porque realmente la audiencia, como dicen, es verdad que es soberana y la audiencia podría tener en sus manos el decir, bueno, pues esto ya hasta este punto no me interesa o tal, pero lo que estamos viendo es lo contrario, o sea, es decir, la audiencia cuanto más
le das, cuanto más, digamos, carnaza en ese sentido, pues más responde, más cifra hace, y eso al final es lo que va manejando las cadenas. Bueno, en general, tampoco son todas las cadenas. Aquí estamos hablando, para que no podamos estar claros, estamos hablando de Telecinco, porque hay otras cadenas que no entran en ese tipo de juego, pero que bueno, o sea, quiero decir, yo al final es legítimo porque supongo que la audiencia, como decimos, es la que es soberana, la que organiza eso. Pero yo no sé, yo creo que hay muchas cosas que harían también mucha audiencia y que a lo mejor ya rayan lo inmoral. Sin llegar tanto. Claro, es que es así. Antonio, háblanos un poco también del mundo del paparazzi, el mundo que a ti te apasiona, el mundo de la fotografía. ¿Cómo está ahora mismo? ¿Cómo es el trabajo diario que realizas? Háblanos un poco. Bueno, pues como os decía antes, durante años ha sido apasionante, en el sentido de que a mí ese trabajo me ha permitido pues viajar por todo el mundo, conocer a un montón de gente, quiero decir, desde el conductor de un coche pues hasta un recepcionista de un hotel, entonces hay gente muy interesante con la que yo, digamos, he aprendido a conocer un poco mejor el mundo, ¿no? Porque en esa época de la que os hablo, sobre todo hasta el año 96, 97, pues eran constantes viajes, pues desde la India hasta Camboya, hasta, ¿sabes?, siguiendo personajes interesantes, Egipto, tal. Entonces, yo de alguna forma acompañándoles, veía también lo que ellos veían. Yo me acuerdo reportajes tuyos geniales. Sí. Claro, y entonces, yo he disfrutado muchísimo con eso. ¿Qué pasa ahora? Pues que cuando tú vas a plantearte un viaje, lo primero que la información está mucho más limitada. Costearte el viaje. ¿Por qué ocurre? Pero, y si lo veis en las revistas cada día, que ya no hay ese tipo de reportajes que se hacían antes, no existen ni tampoco esos personajes, porque claro, yo estoy hablando de Isabel Preisler, de los Cortina, las Koplovich, de la Casa Real, de tal, pues se hacían cosas que eran viajes muy interesantes y bueno, luego ya el resultado eran fotos normalmente sin que nos vieran, no se enteraba nadie, no hacíamos daño tampoco con esas fotos en líneas generales. Y ahora mismo, ¿qué pasa? Que es difícil enterarse de algo. Muy y por difícil. otro lado, si te enteras de algo, es difícil exponerse a irte al otro lado del mundo, donde cualquier persona con un móvil te hace la foto. Hace una foto y te anula el reportaje. O hasta ellos mismos, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, ¿no? Por ejemplo, a Piqué, Shakira, ya se hacen la foto y la cuelgan directamente al Twitter. Claro, y te están anulando gran parte del valor que tenía eso, ¿no? Eso nos ha pasado con Iker Casillas. Pues en Londres, que le estás haciendo un reportaje precioso y de repente el tío mete una foto que se hace con Sara y esa foto la publica, yo qué sé, en 10 minutos. Ya te ha jodido. ¿Entiendes? Sí. Y entonces ya la exclusiva, la gracia que tenía eso, pues se ha perdido. Entonces ahora mismo hay que valorar mucho el riesgo que tienes de hacer un viaje de ese tipo, porque españoles hay por todas partes y cualquiera se cruza en la calle con tal, y de hecho en los últimos años se han hecho un montón de reportajes de gente que va por la calle, que hace con su móvil una foto, la manda a un programa, la manda a una revista, ¿entiendes? Entonces se ha complicado. La verdad que hoy en día yo creo que es una profesión que de alguna forma tiende a desaparecer. Es como las fotos del tiempo, que las manda la gente y las publican. Claro. Y son muy bonitas. Y dices, bueno, pero ¿qué? ¿Y el profesional? Claro, el profesional, ¿qué le queda? Claro. Entonces un poco sí, yo creo que son tiempos donde ha habido muchísimos cambios, donde hemos pasado pues de revelar diapositivas en un mini laboratorio que había que correr a la revista secando los marquitos por el camino con un secador y llegar ahí a la redacción de la revista, a un momento donde haces una foto instantáneamente, está metida en cualquier sitio. Entonces, y ya la tienes en la redacción. Claro. Antonio... Y luego las revistas, al haber perdido publicidad, también han perdido mucho la gracia de pagar por algo en exclusiva. Entonces ahora mismo prácticamente todo se reparte. No valoran un reportaje porque tampoco tienen dinero para pagarlo, y entonces prefieren que lo dé todo el mundo. En fin, yo ahora veo que es un mundo que está cambiando mucho, muy rápidamente. Antonio, no sé si nos podrías explicar alguno de tus reportajes más queridos, o quizás alguno de los que tengas especial estima, que digas, ese me acordaré siempre. Claro, hombre, yo precisamente el libro que he terminado ahora de escribir, que ando buscando editorial, es un libro que habla de ese tipo de reportajes, de esas cosas que me han pasado en la vida, que han sido pues una mezcla de
de intuición, de suerte, de habilidad, y claro, yo, hombre, al final me han pasado muchas cosas en la vida, pero por ejemplo, uno de los que estoy muy, que fue increíble, fue hacer al príncipe que hoy rey, Felipe, de caza, porque era un reportaje muy complicado. Fíjate. Que se producía en una finca donde él iba cada año a hacer una cacería y todos los años me pillaba los escoltas. Los guardias, sí. Sí, también porque yo me dejaba pillar, porque de alguna forma yo les dejaba alguna señal para que supieran que estaba ahí, pues sobre todo por no llevarme un tiro, o porque no hubiera algún problema de seguridad donde ellos me confundieran con algo. Con algo, sí, yo solo les hacía faltaría. saber que estaba, pero estaba escondido. Pero claro, sabiendo ellos eso, pues al final siempre me pillaban. Y ya un año dije, pues este año lo voy a plantear de otra forma y no van a saber que estoy aquí. Y la verdad que fue un reportaje de hacer una estrategia, pues yendo por la noche en bicicleta desde 40 kilómetros a un pueblo lejano, no dejar mi coche en ningún sitio, acabar subido a un árbol esperando que amaneciera. Madre mía. Y así conseguí hacer unas fotos que son, yo creo, las únicas que hay del rey con una escopeta en la mano y de caza, ¿no? Con una afición. Pues estarán muy bien pagadas, ¿eh? Sí. Pero en ese momento sí, lo que no se publicaron las fotos. Claro, aquí está. ¿Qué sí, problema? Las pagaban, pero no las publicaban, porque eso también pasaba. Claro. A veces sí, igual. Pero eso, pues la luna de miel de la Infanta Elena. Claro. Luego... También cuando fuiste, bueno, eso hace tiempo creo, que fue cuando cogisteis al rey, al rey que acaba de abdicar, que estaba pues en un barco, creo que casi que lo cogiste en pelotas. No, casi no. Sí, me acuerdo. Totalmente, pues sí, pues ese reportaje también hablo en el libro, cómo se hizo eso. Claro. Y lo que suponía también un poco en ese momento de sí, es que en ese momento fue sonado, ¿eh? Mucho. Sí, fue muy sonado porque la verdad que eso parecía un poco increíble que el rey se expusiera en medio en mitad del mes de agosto. Pero es que es eso también, y los profesionales como Antonio saben estar en el momento adecuado y en el instante adecuado. Que eso sí, la verdad que, hombre, pero lo que pasa es que a mí mismo me sorprendió llegar ahí y verle al rey así, ¿no? Porque tal cual, como lo trataron al mundo. Ya, pero a veces lo hacen también para provocar. Yo creo que en ese momento también el rey estaba seguro que no había nadie en este país que le iba a publicar esas fotografías. Aquí está la gracia. A ver quién manda aquí. Claro. Antonio Montero, ha sido un placer tenerte aquí. No sé si quieres añadir una cosa más. Estaremos detrás de tu libro, porque cuando lo presentes te traeremos otra vez para que nos expliques más extensamente estas anécdotas que tienes, que seguro que tienes un montón, vamos. Sí, tengo muchas y sobre todo yo creo que el libro va a ser una cosa entretenida, es un libro de aventuras casi. De aventuras tal donde cual. Sí voy a desvelar algunas cosas de esas, de los famosos cajones estos de toda la vida que se ha hablado y algunos reportajes no publicados que son curiosos y sobre todo pues hay una parte importante del libro que habla un poco de las relaciones del rey con las mujeres y con cosas. Madre mía, aquí hay tomate. Toda la vida he ido hombre, pues de una forma o de otra yo he estado siempre muy pendiente de esas cosas y he tenido en mi poder pues información que es curiosa, pero que hoy en día ya tampoco tiene... De unido, igual cuando cogiste a la reina en Londres comprando... Yo siempre he pensado que eras un periodista intrépido. Es que es un intrépido. Antonio está en todos lados. ¿Es que sí? Pues después de leer ese libro seguro que esa es un poco la idea que parece que queda, ¿no? Yo ya tengo ganas de tenerlo en mis manos. Sí, muy bien. Gracias. Un ejemplar, si Dios quiere. Encantados de recibirlo y de luego hablar contigo para comentarlo. Antonio Montero, un abrazo muy grande, a seguir trabajando, que no paras, y nada, muchos éxitos, a seguir, adelante. Le digo adiós, bien, periodista Joan, de lujo. Muchísimas gracias. A ti. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo a todos. Hasta luego, adiós, Cataluña. Radio Arenys, aquí i amb tu.